Buenos días, chicos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Por favor, voy a tomar lista. Abarca, Presente. Altamirano, Presente. Arias, Presente. Quispe, Presente. Suntaxi, Yambay. Presente. Listo, chicos. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestra clase, para lo cual vamos a abrir en la página 150, por favor. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Listo, el tema que vamos a ver el día de hoy es el contexto en la poesía. ¿Sí ven, chicos? Sí. ¿Todos pueden ver? Listo. Para comenzar, vamos a leer la poesía o el poema de Amado Nervo, Si una espina me hiere. Por favor, Emilia, ¿puedes leerla? Si una espina me hiere, me aparto de la espina, pero no la aborrezco. Cuando la mezquindad envidiosa en mí clava los dardos de su inquina, esquivas en silencio mi planta y se encamina hacia más puro ambiente del amor y caridad. Rencores, ¿de qué sirven? ¿Qué logran los rencores? Ni restañan heridas, ni corrigen el mal. Mi rosal tiene apenas tiempo para dar flores, y no prodiga sabias en pinchos punzadores. Si pasa mi enemigo cerca de mi rosal, se llevará las rosas de más sutil esencia. Si notaré en ellas algún rojo vivaz, será el de aquella sangre que su malevolencia de ayer vertió al herirme con encono y violencia, y que el rosal devuelve trocado en flor de paz, si una espina me hiere. Amado Nervo. Muy bien, vamos a dar otra lectura. Emily, por favor. Vamos a hacerle otra lecturita y de ahí vamos a ir analizando. Si una espina me hiere, me aparto de la espina, pero no la aborrezco. Cuando la mezquindad envidiosa en mí clava los dardos de su inquina, esquivase en silencio mi planta, y se encamina hacia más puro ambiente de amor y caridad. ¿Rencores? ¿De qué sirven? ¿Qué logran los rencores? Ni restañan heridas, ni corrigen el mal. Mi rosal tiene apenas tiempo para dar flores, y no prodiga sabias en pinchos punzadores. Si pasa mi enemigo cerca de mi rosal, se llevará las rosas de más sutil esencia, y si notaré en ellas algún rojo vivaz, será el de aquella sangre que su malevolencia de ayer vertió al herirme con encono y violencia, y que el rosal devuelve irocado en flor de paz, si una espina me hiere, amado Nervo. Gracias, Emily. Adrián, ¿qué idea o qué sentimiento están hablando en lo que acaban de leer tus compañeras? Es como que
si le doliera lo que alguien le dijera, como si le importara lo que los demás piensan de ella o de él. Ya, Así como que muy bien, no recibe los rencores porque no tiene ningún efecto, no hacen nada. Básicamente eso. muy bien. Evelyn, Que, no sé, que no odias a alguien, algo así. No, sí, algo así. ¿ya cuál es el mensaje que te da a ti? ¿Cuál es tu mensaje? O sea, eso, que no tiene rencores contra nadie, que no odia a nadie, a pesar de lo que pasó, de lo que hizo. Ya, muy bien, Aileen. Yo creo que es como cuando alguien te quiere hacer daño, tú te haces a un lado y sigues con lo que quieres hacer y sigues adelante. Ya, muy bien. Listo, sí, el mensaje es de que nosotros si vemos a alguien que nos están haciendo daño o nos quieren hacer daño, nosotros no tenemos que guardar rencor, no tenemos que buscar la revancha ni buscar cómo vengarnos, simplemente alejarnos, verle que esa parte, esa persona o esas circunstancias no están de acuerdo con nuestra forma de ver, alejarnos y después vamos a darnos cuenta si estuvo bien el momento que nos alejamos o si estuvo mal el momento que la decisión que la tomamos, pero que siempre nosotros vamos a tener que vivir en paz y cuando nosotros hacemos bien las cosas, todo se nos vuelve las cosas bien. No vamos a buscar, no vamos a dañar nuestros corazones y simplemente vamos a vivir tranquilos. Ese es el mensaje de Amado Nervo. Vamos a comenzar viendo qué es la poesía. Adrián, por favor. Eh, la poesía es un género literario que se caracteriza por ser la más depurada manifestación por medio de la palabra, de los sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, el amor, la vida o la muerte. Como tal, puede estar compuesta tanto en verso como en prosa. Muy bien, entonces vemos que la poesía es un género literario que se caracteriza por ser la más depurada manifestación, en donde los sentimientos, las emociones y las reflexiones expresadas por el ser humano nos ayudan a demostrarlas. Siga, por favor, Evelyn. Evelyn. Emilia, por favor. Profe, perdón, no me aparecía en qué tengo que leer, como que se me ¿Ya se te desconectó, no apareció? sé. Sí, ya, ahorita ya. Ya, todo, lo que está ahorita en la pantalla, Emilia, por favor. La palabra poesía proviene del latín poesis y esta a su vez del griego poiesis, que significa hacer, materializar. La poesía es un género literario apreciado como una expresión de belleza o sentimiento artístico a través de la palabra en forma de verso o prosa. Los temas centrales de las poesías han cambiado con el paso del tiempo. En la antigüedad, las poesías estaban orientadas a relatar las hazañas y proezas de los guerreros en los combates, mientras que en la Edad Media la poesía romántica cobró mayor relevancia. En la actualidad, la poesía romántica aún continúa en el tapete, sin embargo, han surgido otros temas de inspiración como lo son los derechos humanos y el medio ambiente. Esto refleja claramente que la literatura se adapta al tiempo en el cual viven quienes emplean ese tipo de arte para expresarse. Listo, estamos viendo que es una palabra que proviene del latín, en donde su significado es hacer o materializar. Como ya le decíamos, la poesía es un género literario en donde tiene su máxima expresión la belleza y los sentimientos. La poesía puede ser tanto en verso como en prosa. Esto ha ido variando de acuerdo a la transformación que hemos venido dando. Vamos a ver los tipos de poesía. Emily.
Tipos de la poesía. Sátira. Expresa indignación hacia alguien o algo con propósito moralizador, lúdico o meramente burlesco. Poesía profana. La que no aborda los temas religiosos. La oda. Este tipo de poesía responde a un modo de alabanza, de exaltación, es una forma de canto donde fluye la pasión por parte del hablante lírico, quien expresa sus sentimientos por medio de las palabras admirativas y las dirige hacia una persona, objetos o cosas. Lírica, cuando en ella se expresan sentimientos íntimos de amor y alabanza. Dramática, cuando en ella la acción se desarrolla por medio de diálogos. Poesía épica, la que trata de relatar hechos históricos. Tragedia, cuando se trata de un hecho solemne con un final trágico. Sainete, cuando se trata de un asunto justo y popular. Comedia, cuando el argumento es más ligero y el final es feliz. Listo, estamos viendo los tipos de poesía. Sátira, poesía profana, la oda, la lírica, la dramática, la poesía épica, la tragedia, el sainete y la comedia. Vamos a ver los elementos de la poesía. Los elementos de la poesía en la prosa, las líneas no están sujetas a una medida concreta y este tipo de prosa se denomina prosa poética. Hiperbatón consiste en cambiar el orden lógico de las palabras. Redondilla, estrofa de 4 versos de arte menor que riman en consonante. Serpentecio, estrofa de 4 versos de arte menor, generalmente de endecasílabos. Soneto, 14 versos y 11 sílabas, esquema métrico. Hipérbole, es una exageración. Pareado, es decir, tienen 2 versos de 11 sílabas, de 11-8 de sílaba y rima. El cuarteto, estrofa de 4 versos de arte mayor. La lira, estrofa de 4 versos. La rima es la repetición o sonidos iguales semejantes a partir de la última vocal acentuada de cada verso. Terceto, estrofa de 3 versos encadenados. El verso, serie compuesto de líneas que llamamos versos. Estos se caracterizan por el ritmo y por el ajuste a una medida concreta y a una rima. Cuarteto, estrofa de 4 versos de arte menor que riman en consonante. Simplemente esto es un resumen porque en el trayecto de octavo, noveno, ustedes ya fueron viendo todos estos elementos. Vamos a ver las características de la poesía, por favor, Aileen. Características de la poesía. A continuación se representa una serie de características generales de la poesía. Se puede escribir en verso o en prosa. Tiene ritmo y rima. Hace uso de elementos de valor simbólico. Hace uso de las figuras literarias. Entre las más empleadas está la metáfora. La poesía moderna hace un extenso uso del verso libre y la rima asonante. La poesía ha variado a lo largo del tiempo y ha sido adaptada a las necesidades expresivas del poeta. Muy bien, estamos viendo que las características, ya como lo hemos manifestado, se puede escribir en verso o en prosa. Sea en verso o en prosa, tiene que tener ritmo y ritma, tiene que hacer el uso de elementos del valor simbólico, hace uso de las figuras literarias, principalmente de la metáfora. La poesía moderna hace un extensivo uso del verso libre y la poesía ha variado a lo largo del tiempo y se ha dedicado a las características o a las necesidades del poeta. Es por eso que ahora vemos poesía al medio ambiente, poesía a las situaciones que cada uno está pasando, entonces se va adaptando de acuerdo a los tiempos que el poeta quiera realizar. Nos vamos a la página a la página 150 de nuestro libro para reforzar lo que hemos visto. Por favor, lea Evelyn. Ya. 150.
Sí, o si no tienes en la pantalla, también si no estás con tu libro. Sí, ya, chile. Sobre la poesía. En muchas ocasiones nos identificamos con aquello que dice un poema. Nos sorprendemos por la forma en que fueron seleccionadas las palabras, como si el poeta hubiera captado nuestra propia voz. El concepto de poesía no permaneció inmutable a lo largo del tiempo. La poesía surgió en la antigüedad a manera de composiciones musicales orales. Se trata de cánticos en honor a los dioses, para proporcionar la fertilidad de la tierra o para atraer el beneficio de las divinidades en las batallas. Estos mezclaban motivos míticos y religiosos. Su origen musical enfatizaba su carácter rítmico y melodioso, tal como ocurre con las canciones. Afrodita no está, y el loco de Eros juega como un niño posándose en las puntas en la flor. Las No me toques, del Juncal. Otro de los aspectos que se plantearon en torno a la definición del género estaba relacionado con la pertinencia de ciertos temas en la poesía, los que se consideraban como su territorio temático exclusivo. En el amor, en el destino, la vida y la muerte. Asimismo, se le atribuyó una vinculación directa con la belleza por su poder generador de imágenes agradables. Muy bien, continuamos, por favor. Adrián. Con la irrupción de las vanguardias a principios del siglo XX, comienzan a admitirse otras formas de composición que se apartan de los modelos métricos tradicionales. También cambia el concepto de la belleza y se incorporan al ámbito poético textos que juegan con el humor y con las imágenes violentas, como una manifestación de la crisis y del malestar del ser humano contemporáneo, producto de las dos grandes guerras y de las conclusiones sociales del nuevo siglo. El crecimiento masivo de las ciudades, la tecnología y el feísmo fueron parte de la temática a la que recurrieron los poetas. En la calle reinan timbres, truenos, trenes de anuncios y focos. En absurdos papeles pasan gabardinas, pasan hombres, N. Todos son como uno, pobres diablos, gente. Gabriel Celaya. Gabriel Celaya. Listo, estamos viendo más o menos el resumen de cómo ha venido cambiando la poesía. Vamos a ver los determinantes del verso, que es la pausa. Hay dos tipos de pausa, la pausa final o métrica y la pausa interior o censura. La pausa final o métrica tiene leve detención que se hace al final de cada verso, mientras que la pausa interior se produce en versos de más de 10 sílabas, en donde el verso es un hemistiquio. Vemos el ritmo que corresponde a la musicalidad del poema. Métrica. Con frecuencia los poetas procuran que los versos de una composición tengan el número de sílabas determinadas. La reiteración, que es este esquema silábico. Y para contar el número de sílabas se debe tomar en cuenta la ley del acento final y las licencias métricas. El acento es la reiteración del acento fonético o fónico en las mismas sílabas de los distintos versos, crea una impresión rítmica determinada. Y la ritma consiste en la reiteración de sonidos al final de dos o más versos. Todo esto ustedes en el transcurso de los años anteriores deben haber venido viendo las leyes del acento y las licencias métricas, así que yo no voy a topar ese tema. Vamos a ver, vamos a conocer un poquito más de ciertos autores, como es Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado y Miguel Hernández. Lea, por favor, Emily. Para saber más, Juan Ramón Jiménez, 1881-1958, fue un poeta andaluz que obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1956. Su obra poética incluye Jardines lejanos, La soledad sonora y Animal de fondo, entre muchas otras. Antonio Machado, 1875-1939,
Fue un poeta sevillano, defensor de las ideas republicanas, por lo que debió refugiarse en Francia al estallar la Guerra Civil Española. Entre sus obras se encuentran Soledades, Galerías y otros poemas y Campos de Castilla. Miguel Hernández, 1910-1942. Fue un poeta valenciano. Por sus ideas a favor de la República, fue apresado al terminar la Guerra Civil y en, y y en la cárcel enfermó y murió. Perito en lunas y El rayo que no cesa son algunas de sus obras. Muy bien, muchas gracias. Estamos viendo tres autores importantes como es Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado y Miguel Hernández. Tal vez alguien, algún poema que sepan de alguno de ellos que han escuchado, No, No. ¿no? Ya vamos a investigar y vamos a ver cuáles son los poemas más importantes que tiene Antonio Machado. Continuamos con a la página 152, por favor. ¿Quién quiere leer El niño yuntero? Emilia. bueno. El niño yuntero, carne de yugo, ha nacido más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinado, de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Entre estiércol puro y vivo de vacas trae a la vida, un alma color de olivo, vieja ya y encallecida. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantado la corteza de su madre con la yunta. Empieza a sentir y siente que la vida como una guerra a dar fastigosamente en los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Trabaja y mientras trabaja, masculinamente serio, se unge de la lluvia y se alhaja de carne de cementerio. A fuerza de golpes fuerte y a fuerza de sol bruñido, y con una ambición de muerte despedaza un pan reñido. Cada nuevo día es más raíz, menos criatura que escucha bajo sus pies la voz de la sepultura. Y como raíz se hunde en la tierra lentamente para que la tierra inunde de paz y panes su frente. Me duele este niño hambriento como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento revuelve mi alma encina. Lo veo arar los rastrojos y devorar un mendrugo, y declarar con los ojos que porque es carne de yugo. Me da su arado en el pecho y su vida en la garganta, y sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta. ¿Quién salvará a este chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Que salga el corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. Listo. ¿De quién estamos hablando de esta lectura? ¿De quién está inspirada o para quién está inspirada esta lectura? Adrián. A un niño. Ya, muy bien, a un niño. Nos vamos a la página 150 y vamos a completar el numeral que dice, lee el título del poema 152 y contesta, primero, ¿qué opinas sobre el trabajo infantil? Conteste, por favor. Y la segunda, ¿crees que las condiciones de la niñez y juventud han cambiado en el país? Conteste y después pregunto. ¿Me avisan? Tienen un minuto para terminar, por favor.
Me avisa el que ya terminó. Listo. Gracias. ¿Quién más? Adrián, Aileen, Emily y Evelyn. Todavía no. Ya. Adrián y Evelyn. Sí, yo ya terminé. Ya. Listo, entonces vamos a escucharle a Evelyn. Con la primera pregunta, ¿qué opinas sobre el trabajo infantil? Ok, yo puse que está mal ya que los niños no deberían trabajar. Muy bien. Emily. Emily. No cambiar. Em, Igual la misma pregunta, ¿qué opinas sobre el trabajo infantil? que está mal porque se están violando los derechos y porque en vez de estar trabajando tendrían que estudiar. Muy bien, perfecto. La última, Adrián. Yo creo que está mal porque un niño tiene el derecho al estudio y no al trabajo. Ya, perfecto. Vamos con la segunda pregunta. Aileen. La segunda pregunta, Aileen, por favor. ¿Crees que las condiciones de la niñez y juventud han cambiado en nuestro país? Sí, ¿Por qué? porque antes eran, o sea, las familias, los papás eran como más estrictos y ahora tienen como los jóvenes tienen más libertad que antes y no les Ya, educan también algunos. muy bien. Pero ¿y con el trabajo infantil piensas que ha cambiado las condiciones de la niñez y de la juventud? ¿Hay todavía trabajo infantil o ya no hay? Sí, hay algunos niños que todavía trabajan y eso me parece mal porque tienen que estudiar y no estar trabajando. Podrían ayudar en algunas cosas, sí, pero no trabajar. Muy bien. Emilia, por favor, la segunda. Puse no del todo, ya que todavía gran parte de niños y jóvenes sufren de trabajo infantil en las calles. Ya, perfecto, así es. El trabajo infantil, por más campañas que ha realizado el gobierno nacional, no puede erradicar al 100% este problema que tienen, pero están sacando políticas para poder combatir y que los niños realicen las actividades como dice la Constitución, de ir a la escuela, estudiar y no trabajar. Listo, pasamos nuevamente a la página 153 para dar la lectura al siguiente, el poder de la palabra. Vamos, Adrián. Si digo pan y mi poema no convoca a los hambrientos a la mesa, es porque la palabra ya no sirve, y la poesía exige otro lenguaje. Si digo amor y mi poema no provoca una tormenta de besos y canciones, es porque la palabra perdió su magia y la poesía debe buscar una nueva voz. Si digo vida y mi poema no revienta un alba de lúceros y primaveras, es porque la palabra quedó sin dioses y la poesía debe estar al servicio del hombre. Si digo libertad y mi poema no revoluciona no revoluciona la conciencia de los sedientos de paz, es porque la palabra dejó de ser instrumento y la poesía está obligada a cambiar de poeta. Muy bien, vemos el poder de la palabra, ¿verdad? Vamos al siguiente poema, el soneto sobre la libertad humana. Lea, Aileen.
Qué hermosa eres, libertad. No hay nada que te contraste. ¿Qué? Dadme tormento, más brilla y en más puro firmamento. Libertad en tormento acrisolada. Que no grite, morzada, hay preparada. Venid, amorzada, mi pensamiento. Grito no es vibración de ondas al viento. Grito es conciencia del hombre sublevada. Qué hermosa eres, libertad. Dios mismo te vio lucir ante el primer abismo sobre su pecho, solitaria estrella. Una chispita del volcán ardiente tomó en su mano y te prendió en mi frente. Libre llama de Dios, libertad bella. Listo, hemos visto tres poemas diferentes con diferentes enfoques. El niño yuntero, el poder de la palabra y soneto sobre la libertad humana. Vamos a la página 154 y vamos a responder la actividad que nos piden ahí. Dice la primera, responde de qué trata el poder de la palabra y qué visión de la poesía transmite el autor. Complete, por favor, en su libro. ¿Profe, solo la uno o también la que dice el significado? Nos vamos recién solamente con la primera parte, de qué trata el poder de la palabra, qué visión de la poesía transmite el autor. ¿Ya Ya. terminaste? Sí. ¿Ya? ¿Quién más terminó? Aileen, Emilia, Emily, Evelyn. Ya. A ver, Adrián, por favor. Lea, responde a la pregunta que hicimos. ¿De qué trata el poder de la palabra y qué visión de la poesía transmite el autor? A ver, trata sobre el sentimiento que antes tenían dichas palabras en el poder de la palabra. Y en la visión Ya, que y que, transmite, ya, en la visión es que ya ahorita en la actualidad como que la poesía como que ya se va olvidando porque es como que ya no te interesa mucho. ya, perfecto. Emilia, Las dos, o sea, digo las dos preguntas. ujú, las dos preguntas. La primera que trata que mediante lo que escribimos podemos reflejar muchas cosas y mostrar un mensaje. Y si no hacemos esto, escribir tanto no tendría sentido. Y la visión de la poesía que quiere transmitir el autor es que la poesía es una herramienta que no revoluciona ni evoluciona, sino solo cambian las personas que la escriben. Ya, muy bien. Aileen, Yo la primera puse que cuando escribimos podemos expresar nuestros sentimientos o lo que pensamos. Y en la segunda pregunta puse que la poesía se va olvidando acorde al tiempo, que ahora ya no se utiliza tanto. ya, muy bien. Emily, Em, eh, la visión, eh, trata sobre el poder que tienen las palabras sobre las personas y
Y la visión de la poesía que transmite el autor, creo que es una herramienta que ha cambiado mucho, ya que ahora existe la poesía contemporánea, porque ya no es muy importante. Ya, muy bien. Evelyn. A ver, yo puse que trata de, a ver, de qué trata, puse que las palabras ya no reflejan el mismo significado. Y puse qué visión de la poesía transmite el autor, puse que transmite que los poemas ya no le interesan tanto a la gente como antes. Ya. Vamos a la segunda parte. ¿Cuál es el significado de las siguientes expresiones? Nada que te contraste y libertad en tormento acrisolado. Y les vienen estas dos expresiones a ustedes. ¿Qué les quiere decir en nada que les contraste y libertad en tormento acrisolada? De la misma manera, el que termine me avisa para continuar. Listo. Ok, Emilia. ¿Quién más? Yo terminé. Ya. ¿Quién más? Ya. Muy bien. Vamos yo leo Carolina. Emilia, por favor. En la primera puse que significa que nada nos afecte o nos cambie, y en la segunda ser libre, pero sin embargo tener que cumplir algo que no es de nuestro agrado. Perfecto, muy bien. Adrián. Yo en la primera puse nada que te describa y en la segunda puse buscar la libertad en un lugar donde no la doy. Ya. Aileen. Yo en la primera puse que es como que nada apague ese brillo o esencia que la persona tiene. Ya, Y en la perfecto. segunda puse como que la persona siempre debe tener libertad de cualquier cosa que quiera hacer, aunque sea así está acorralada de personas, siempre tiene que estar libre en sí. Ay, perdón. Ya. Emily. En la primera puse nada que te complemente y en la segunda que es una forma de libertad como voluntaria, algo así. Ya. Eh, Evelyn. En la primera puse nada que te afecte y en la segunda puse la libertad, pero no la disfrutas. Ya. Ya pasamos los 5, ¿verdad? Me perdí. Sí. ¿Compartieron todos, por favor? Sí, ¿verdad? Vamos a la segunda pregunta. Explique el significado de la expresión amordazad mi pensamiento.
Listo. Muy bien. ¿Los demás? También. Sí. Listo. Listo, vamos con Adrián. Yo puse que especulen lo que sea de su pensamiento. Ya. Emilia. Yo puse que no puede expresar o decir lo que piensa. Evelyn. Que dice que detengan su pensamiento. Emily. Yo puse que se puede tomar como una expresión que diga, no tengo que hablar o expresar mi pensamiento sin mi voluntad, algo así. Ya. Aileen. Yo puse que la persona no tiene que hablar o expresar su pensamiento. Muy bien. Eso es lo que el significado para cada uno de ustedes está perfecto. Para la próxima clase, que es el día lunes, porque el día jueves tenemos Lectópolis, para el día lunes, usted va a hacer en su libro el numeral 5 y el numeral 6. Dice, vas a crear tu propia versión del soneto. Elabora un esquema en que incluyas los cambios que vas a realizar. Reescribe el poema, toma en cuenta las palabras o términos que den fuerza a la poesía y emplea otras que cambien el tono de lo escrito. Es decir, ustedes van a ser el día de hoy poetas, van a escribir un poema de cualquier género, de cualquier índole, no voy a dar limitaciones. Ustedes van a realizarlo, vamos a revisar aquí la próxima semana, ustedes van a exponer, van a leer, para eso ustedes tienen que prepararse bien y de ahí vamos a ir viendo en dónde vamos a ir a corregir para después ver si podemos subir en un blog para que esté publicado en el blog de la institución. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, esto tenemos que mandarlo a la plataforma. No, no. Solo lo hacen aquí, yo reviso la próxima semana y ya cuando esté ese perfecto, esté ese listo para publicar, ahí recién subimos a la plataforma. Es decir, el día de hoy no les va a llegar ningún deber, pero ustedes es por lo que simplemente es borrador lo que van a realizar, entonces no puedo calificar todavía. ¿Sí? Voy a dejar de Ya, compartir la pantalla, chicos. en estos dos ejercicios, en el primero hay que hacer el esquema y en el segundo hay que reescribir el poema. Así nos dice que hagamos con el del soneto, con el poema anterior. ¿Puedo hacer, o sea, crear uno o tiene que ser con Ustedes el pueden crear uno. No estoy limitándole a lo que hicimos, simplemente estoy dándoles que ustedes realicen su creatividad y se conviertan en poetas. O sea que de deber creamos un poema y ya. Exacto, de deberes tienen que crear de acuerdo a lo que hemos visto, las características de la poesía, de acuerdo a el tema que hemos visto el día de hoy. Tienen que ver que tenga su rima, tenga los versos, estrofas. ¿Alguna inquietud? No. ¿Todo está claro? Listo, entonces tienen ustedes para el día lunes de esta presentación porque el día jueves realizamos Lectópolis. Por favor, los que no han realizado todavía, les vuelvo a hacer un acuerdo. El día de hoy se cierra Lectópolis y no se va a dar una nueva oportunidad en vista de que ya hemos venido dando oportunidades para que se igualen. Así que, por favor, el día de hoy se cierra y el día jueves continuamos. Una linda tarde, chicos. Muchas gracias y no tienen ninguna inquietud. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chicas. Chao, profe.